ambiental, es profesora de cátedra de la Universidad de la UBA, es presidenta de muchas sociedades durante muchos años, como también fue colaboradora de Emergencias Químicas, pero lo más importante que eso nos unió a muchos toxicólogos, tanto de Córdoba como el país, porque ella fundó la Red Argentina de Toxicología, que la presidió, y por primera vez tuvimos los toxicólogos un nexo de unión, nos hicimos muy compañeros y nos apoyamos mucho. Ella fue la que dio el pie inicial en esto. También es autora de libros, de módulos, de muchas conferencias, de congresos, y también, hay que decir, ha sido representante de Argentina en muchos congresos y en muchos lugares, tanto de Europa como de América. Entonces, es un gusto poder recibirla y estar hoy, es un gusto tener esta cantidad de participantes, porque ellas se lo merecen, fuera de que nosotros podemos aprender mucho, pero para ellas también que sea una satisfacción. Después la voy a presentar a Amalia, y ahora le doy la entrada a Susana. Bueno, muchas gracias Nilda por la presentación, muchas gracias Susana y Nilda por la invitación. Espero que la pandemia, que la COVID-19 deje como gran cosa para todos nosotros este hábito de reunirnos a pesar de las distancias y estrechar lazos, digamos, que creo que es una de las mejores cosas que nos está pasando en este desgraciado momento que tenemos. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Ahí, ¿estamos bien? Perfecto, perfecto, doctora. Bueno, entonces vamos a meternos en el tema que nos convoca. El disparador de todo esto ha sido la proliferación en nuestro país y en el mundo de los diversos dispositivos sanitizantes llamados cabinas, túneles, arcos, puertas, digamos, que tienen como objetivo exponer a las personas a distintas sustancias químicas con acción desinfectante, a agentes físicos. Así que vamos a hablar un poquito de las ventajas y desventajas de estos dispositivos y algunas cuestiones generales que podemos dejar como recomendación de buenas prácticas de desinfección y de uso de estos agentes y productos para reducir el contagio y la transmisión de este virus. Bueno, para poner un poquito en común los puntos básicos de los que partimos, estamos hablando acá, me parece que hay algunos micrófonos que habría que silenciar, ¿verdad? O es alguna interferencia mía, pero cualquier cosita me avisan. Bien, entonces decimos, estamos hablando del problema de la transmisión de virus entre seres humanos, y esta cadena de transmisión que lleva a la COVID-19, a esta enfermedad, es lo que queremos minimizar para tratar de reducir las posibilidades de contagio y maximizar las posibilidades de seguridad en nuestras tareas que indefectiblemente tenemos que realizar. Sabemos que la principal vía de transmisión son las gotas respiratorias, los aerosoles que se forman a partir de la exhalación o de la emisión de lo que se llaman gotículas, y que de lo que conocemos que, digamos, tienen como contenido viral y
son sensibles a ciertos rangos de temperatura, a ciertos rangos de pH, de humedad y de radiación ultravioleta. Aún así, hoy todos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos reconocen que todavía están aprendiendo bastante y hay mucho por saber respecto de cuáles son los verdaderos efectos de los agentes que tenemos para destruir este virus. La principal carga viral sabemos que está en los fomites, y uno de los aspectos es cómo evitar que se transmitan esas cargas virales importantes que quedan sobre superficies o que pueden estar en los residuos. También sabemos que tenemos población especialmente susceptible, los mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, inmunodeprimidos, y esto justifica que las medidas hoy aceptadas como las que más efecto beneficioso tienen para evitar la transmisión son el aislamiento de las personas sintomáticas o de las personas que tienen resultados positivos de laboratorio, o sea, que están confirmados como casos infectados. Las medidas de aislamiento, bueno, como decíamos, de aislamiento asintomático, la distancia, el uso de mascarillas, el no tocarse la cara, el lavado frecuente de las manos, y el tema que principalmente vamos a abordar hoy acá, que es los procedimientos de limpieza y desinfección, que hoy se enfocan principalmente en aquellas superficies que se tocan con frecuencia. Respecto al aislamiento de las personas sintomáticas, digamos, yo quisiera hacer un comentario, que es que nosotros hoy estamos viendo personas que tienen 2 hisopados con 24, 48 horas de diferencia, el primero negativo y el segundo positivo, y esto nos hace pensar que, por lo menos es lo que digo yo desde el día 1, tenemos que recordar lo que fue el aprendizaje que tuvimos con el HIV, ¿sí? Nosotros les enseñamos, las que tenemos hijos que han pasado por la adolescencia, digamos que el cuidado de la relación sexual era independientemente de que tuvieran un resultado de HIV de la pareja. Porque en realidad hay que cuidarse siempre, y los médicos y en los sistemas de salud se ha hecho rutina que tratamos a cualquier paciente como si fuera un paciente, digamos, HIV positivo, a la hora de pensar en los cuidados que nos tenemos que imponer. Hoy mi hijo me decía: mamá, al final me estás diciendo que el barbijo o la mascarilla social la tengo que usar como usaba el preservativo, digamos, o sea, siempre, ¿sí? Independientemente de que sepamos que la persona con la que tenemos que tomar contacto sea o no una persona con un resultado positivo en su hisopado. Bueno, todas estas medidas a mí me parece que han permitido hoy mostrar estas curvas, estos datos. Estos son los resúmenes de ayer de Worldometers. ¿Y qué vemos acá? Vemos cómo al 13 de junio tenemos este ascenso, digamos, ¿no? Ininterrumpido de número de casos en todo el mundo. Sin embargo, digamos, también al 14 de junio vemos cómo, digamos, la curva de fallecimientos no ha acompañado el aumento de los casos. Y me parece que esto es el principal resultado de las medidas que se han tomado en cuanto a los preparativos de los sistemas de salud, y apoyan las medidas que se están
indicando y tomando en todo el mundo para tratar de aplanar la curva y tratar de hacer que el sistema de salud esté preparado para la atención de los pacientes. Bueno, entonces decíamos que nos vamos a enfocar en las cabinas, las llamadas cabinas sanitizantes. Como decíamos, estas cabinas se han instalado y se están usando en muchísimos lugares del país, en distintos sectores, sindicatos, en comercios, en hospitales, digamos, en centros de salud, en accesos a bancos, a municipalidades, a cárceles. Bueno, esto nos llevó, digamos, la primera noticia que tuvimos de la presencia de estos arcos fue a principios del mes de abril, digamos, donde el momento en el que, digamos, un toxicólogo del interior del país, en Argentina, nos dice que, bueno, que la municipalidad estaba preocupada porque habían empezado a aparecer estos artefactos. Nos pusimos a investigar un poco qué tipo de productos se estaban usando, vimos que empezaban usando productos químicos, después aparecieron las cabinas de ozono, después aparecieron las cabinas que usan rayos ultravioletas de la banda UVC, y consultamos con distintos centros de intoxicaciones, con la red de centros de intoxicaciones de América Central, con programas de Naciones Unidas, con el Centro de Intoxicaciones de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí en México, de Santiago de Chile, de Montevideo, Uruguay, con la Sociedad Española de Salud Ambiental, con las sociedades que hoy nos convocan del Círculo Médico de Córdoba, con la Asociación de Higienistas de la República Argentina, del Instituto para la Reducción de Riesgo de Desastres, la Asociación Toxicológica Argentina, y llegamos a la conclusión que teníamos que emitir una recomendación de no utilización de este tipo de dispositivos, y al día siguiente, a los pocos días, la Organización Panamericana de la Salud también emitió un comunicado diciendo que estos túneles, y hablaba específicamente del rocío de productos químicos y radiación ultravioleta, no eran recomendados para su uso en humanos. La Organización Mundial de la Salud también se pronunció en mayo al respecto de lo mismo, diciendo que eran productos y métodos de desinfección para aplicar en superficies. Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en esta guía de reapertura para la limpieza y desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogares, también plantean que bueno, había algo para decir ahí abajo y no apareció ahora, también plantean que no están indicados estos productos ni estos agentes para su uso sobre personas, y remiten a un listado de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de productos aceptados, listado que es importante porque a partir de ese listado muchos de los organismos que registran y autorizan productos químicos como desinfectantes en nuestros países, hablo de los países del Cono Sur, remiten directamente, digamos, para su aprobación a la presencia en ese listado de la Agencia de Protección Ambiental. Lo mismo sobre los generadores de ozono, lo mismo la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, que se ha pronunciado sobre el uso de estos arcos desinfectantes, el Ministerio de Sanidad de España, digamos, que también plantea que no se pueden aplicar sobre las personas, la Organización Salud Sin Daño, y en nuestro país la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica también se pronunció el 28 de abril diciendo que
estos dispositivos de desinfección no están autorizados por la Administración Nacional. A continuación de esto surgieron también una serie de recomendaciones de no utilización de estos sistemas de aspersión y nebulización por parte de otros países de América Latina. Acá vemos la disposición de Colombia, la de Guatemala, la de Chile, la definición del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, de Perú, de Panamá, de El Salvador. ¿Y en qué se basan unánimemente todas estas disposiciones, recomendaciones, comunicados? En que estamos hablando de productos que no son efectivos para inactivar el SARS en el cuerpo humano. No necesariamente los productos, sino el sistema de aspersión o de utilización. Por un lado, porque uno no asegura la limpieza previa. Digamos, algo en lo que se ha insistido mucho y que todos hemos aprendido en distintos momentos de nuestras carreras, y si no lo hemos aprendido ahora, es que ningún desinfectante actúa sobre una superficie que no está limpia. En general uno dice, bueno, podés usar alcohol en gel o una solución hidroalcohólica para desinfectar tus manos si no hay suciedad visible. Uno puede desinfectar una superficie si puede asegurarse que está limpia. Entonces, es obvio que estos dispositivos no limpian, sino que rocían productos desinfectantes sobre superficies que pueden tener partículas que van a impedir que el producto actúe directamente sobre las partículas virales. Por otro lado, muchas de estas disposiciones insisten en que en el paso de una persona por estos túneles o cabinas o arcos, se forman aerosoles o se pueden formar aerosoles a partir de la resuspensión de la carga viral que habría o podría haber sobre su ropa, su cuerpo o los accesorios que lleve, y esto haría que este virus, estas partículas virales en suspensión, queden dispuestas como para que la persona que pase luego también se exponga a estos virus que se resuspendieron. Por otro lado, no cubren toda la superficie corporal, el tiempo de contacto es insuficiente, digamos, todos los documentos que recomiendan o que aprueban un producto químico o el ozono o la radiación ultravioleta con rayos UVC, insisten en que es muy importante cumplir un determinado tiempo de contacto que nunca es inferior a un minuto. Nunca es inferior a un minuto y puede ser 5, 15, 20 minutos, una hora, dependiendo del tipo de agente desinfectante. Y por último, digamos, lo que nos preocupa a los que venimos de la toxicología es que se trata de sustancias que son nocivas para la salud humana. Ahora vamos a ver que en su gran mayoría estamos hablando de sustancias que son o irritantes o sensibilizantes, además de producir algunos otros daños comprobados. Y por último, se menciona que generan una falsa sensación de seguridad, hace pensar que haber pasado por esos túneles desinfectantes nos ha dejado en condiciones de poder interactuar con otros sin tomar las medidas que se sabe que son las que tienen eficacia comprobada, como es el distanciamiento social, el lavado de manos, no tocarse la cara o usar tapabocas y barbijo. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué nos quedaría? Bueno, acá viene lo que antes había mencionado que no había aparecido porque estaba acá. En esta guía de reapertura para limpieza y desinfección que hacen los CDC de los Estados Unidos, se plantea la necesidad de tener un plan, ¿sí? Y el plan es para una gran institución, y el plan es para una casa, y el plan es para nosotros mismos. Digamos, un plan que sea flexible, que nos permita
organizar, programar, identificar cuáles son las superficies que tenemos que limpiar con frecuencia en función del riesgo que consideramos, en función de, digamos, las actividades que se realizan. Si es una empresa, si es nuestra casa, los miembros de la familia, digamos, si salen, si no salen, digamos, que si conviene llevar un dispositivo pequeño para rociar una solución hidroalcohólica, alcohol en gel, si vamos a lavar los picaportes 2 veces por día, 3 veces por día, 1 vez por día, 1 vez por semana, dependiendo de el uso que tengan, quién los toca, digamos, un plan flexible que permita corregir errores, digamos, ¿no? Si uno consideró que se podía trabajar bajo determinadas condiciones en un lugar, separando a las personas 2 metros o colocando una mampara o evitando que coman juntas o cerrando una sala de reuniones, y uno ve que aún así apareció un caso positivo y se vio que las personas se juntaban en otro lugar porque querían compartir un refrigerio de otra manera, quizás haya que revisar el plan y fortalecer la capacitación y fortalecer algunas medidas de aislamiento, de rotación de personas en los turnos, digo, que haya que tomar. Una cosa que insiste esta guía es que el virus que causa la COVID-19 puede ser eliminado si se usan los productos correctos de forma adecuada. Y vamos a hablar un poquito de eso. Una cosa que en general no se tiene muy en cuenta es que, digamos, podemos reducir la cantidad de objetos y asegurarnos de que sean lavables como una manera de evitar evitar el trabajo de limpiar y desinfectar más elementos. Bueno, mencionamos antes que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tenía un listado de productos que están autorizados en los Estados Unidos, pero que automáticamente... En la tabla, digamos, que publican, aquí está la cita, hay una serie de instrucciones de virus para los cuales se sabe que es activo, de tiempo de contacto en minutos, como les decía antes, y de esta lista de virus para los que se sabe que es activo, es interesante ver que no está demostrada la efectividad de muchas de estas sustancias contra el SARS-CoV-2. Pero sí se ha demostrado para virus que son más resistentes y menos lábiles, por lo tanto, que el SARS-CoV-2. Y por lo tanto, esta evaluación hecha por la EPA permite tomar una decisión respecto de cuáles son los agentes que sí se podrían utilizar. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, el hipoclorito de sodio, digamos que en casi todas las recomendaciones están indicados en soluciones de 0,1% o 1000 ppm para uso general, y de 0,5% o 5000 ppm para uso en limpieza de fluidos contaminados o fomites, como también se llama. El ácido hipocloroso, los compuestos cuaternarios, sobre todo los de cuarta y quinta generación, que son compuestos que limpian y desinfectan en un solo paso. El peróxido de hidrógeno al 3%, aunque algunos lo recomiendan en concentraciones inferiores, pero el 3% es la concentración de 10 volúmenes que todos conocemos, porque es la de uso medicinal. El etanol, en un rango de concentración entre el 62 y el 70%, el ozono y la radiación ultravioleta. Bueno, el hipoclorito de sodio es importante hacer una buena instrucción, capacitación, carteles a las personas que lo tienen que preparar, porque en general partimos de concentraciones muy diversas, digamos, en el mercado,
concentraciones que pueden variar desde 25 gramos por litro hasta 100 gramos por litro, y por lo tanto, llevar a una concentración de 1000 ppm o 0,1% o de 5000 ppm o 0,5% implica, digamos, aplicar distintas diluciones, que es una cosa muy sencilla, pero digamos que hay que conocer, y para eso alguien lo tiene que decir. Hablamos de los efectos nocivos que van a marcar una conducta a tomar en relación a la preparación de estas soluciones, al uso frecuente de estas soluciones, a los equipos de protección personal que tienen que usar y los cuidados que tienen que tomar las personas que usan y preparan y fraccionan estos agentes. Entonces, como decíamos antes, y este cuadrito de alguna manera resume información de distintas fuentes, la mayoría de estos productos, por no decir todos estos productos, los compuestos de amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, el ozono, son irritantes o sensibilizantes. Esto significa que por acción directa sobre piel y mucosas van a producir cuadros irritativos desde rinitis, conjuntivitis, bronquitis, y sensibilizantes porque pueden producir alergias de tipo cutáneo o de tipo respiratorio, por lo cual, y esto lo hemos visto en consultas a los centros de intoxicaciones de nuestro país, de personas que han sido sometidas a estas exposiciones en cabinas o túneles, que han sufrido espasmos, crisis de asma, o cuadros broncoobstructivos en pacientes con enfermedades respiratorias previas, o cuadros de irritación ocular o de dermatitis a partir de la exposición a estas sustancias. Bueno, lo que acabo de mencionar está un poquito más desarrollado en estas pantallas. El ozono particularmente, sepamos que tiene concentraciones máximas permitidas, no solamente en ambientes de trabajo, sino también en el aire general, en el aire ambiente, por los efectos que mencionábamos, irritantes en mucosas de ojos o de vías respiratorias. En general, para el ozono tener un efecto viricida, o sea, también sabemos que el ozono se usa para potabilizar el agua, sabemos que el ozono tiene un efecto desinfectante, pero a las concentraciones que tiene un efecto desinfectante, tiene un efecto irritante. Entonces, no hay forma de llegar al efecto desinfectante sin llegar a concentraciones que afecten la salud de las personas, o a tiempos de exposición que resulten efectivos como desinfectantes, que no sean nocivos para la salud. Y esto es uno de los motivos por los cuales se desaconseja, y no solamente se desaconseja, sino que está prohibido el uso, la presencia de personas en ambientes que están sometidos a altas exposiciones a ozono. ¿Cuál es la protección personal recomendada? Tenemos un minuto porque después quieren hacerte muchas preguntas. Así Bueno, habla Amalia y termino. después... Bueno, Perfecto. gracias. No, al contrario. Protección personal. En los lugares de trabajo y también en el hogar, como decíamos antes, la información en general está o en las etiquetas o en las fichas de datos de seguridad, cuando usamos productos de mayores concentraciones para diluir, y consisten en cubrir las zonas que expuestas pueden tener efectos dañinos. Cubrir los ojos, cubrir la cara, cubrir la piel, usar guantes, usar zapatos de seguridad. Y esto ha motivado que estos son algunos afiches que prepararon en la provincia de Chubut, en el Ministerio de Salud, digamos, recomendaciones para evitar intoxicaciones a partir del uso de estos productos.
Supongo que un poquito más sobre esto va a hablar Amalia. Estas recomendaciones también las hicieron el Colegio de Farmacéuticos de España, digo para poner algunos ejemplos. Muchos han hecho recomendaciones en función del aumento de las consultas por accidentes domésticos, sobre todo en niños y en personas mayores, durante este tiempo de confinamiento y por el aumento del uso de estos productos. La radiación UVC es una radiación que no está destinada a la desinfección humana directa, como dijimos es irritante, pero además, al igual que la radiación ultravioleta de tipo A y B, produce lesiones oculares, produce cataratas y puede producir cáncer. Entonces, como conclusión, vamos a decir que estos dispositivos de desinfección para las personas no usan productos que estén autorizados para este fin, no hay evidencia, además de que la ropa sea un vector importante para la transmisión, y es lo único que se ve realmente expuesto de una persona, y que estamos hablando de sustancias peligrosas que son aplicados durante un tiempo que resulta insuficiente para tener un efecto vilicida y que pueden afectar directamente la salud. Y entonces, recordemos que lo importante es que tengamos un plan con su checklist en base a la información de etiquetas y ficha de datos de seguridad de los productos, que en el caso de que sea necesario capacitemos a las personas que tienen que desarrollar ese plan para su implementación y mantenerlo y revisarlo todas las veces que sea necesaria, y que no hay soluciones mágicas y que esta ilusión de que vamos a resolver el problema pasando por un túnel o una cabina no es cierta. Le agradezco a todas las personas que me facilitaron sus presentaciones y datos para confeccionar esta charla, y a ustedes por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Fue muy claro todo lo que explicaste. Yo me olvidé de decir que es parte también del Ministerio de Salud. Y para no demorar, porque hay un montón de preguntas, la quiero presentar a la doctora Amalia Laborde. A ver si está ahí. Estoy acá. Gracias. Ah, bueno, muy bien, Amalia. La doctora Amalia Laborde es especialista en toxicología, medicina laboral y ocupacional, miembro del CIPSA Latinoamericana, profesora, directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de Uruguay, o sea, de Montevideo, docente y fundadora de la Unidad Toxicológica y Ambiental, doctora en medicina, miembro del Comité Académico de Salud Pública y Políticas en Drogas, y no sé, creo que seguirá siendo consultora de la Organización Mundial de la Salud, que fue en el 2010, también organizadora de muchos congresos, de muchas conferencias, autora también, como la doctora García, de muchísimos módulos, y una querida amiga que cada vez que la convoco a todas las jornadas desde el extranjero, ella viene y presta el apoyo, como Susana también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perdón, doctora, usted vaya avisándome que yo le voy a ir pasando la diapositiva. Ok. Bien, perfecto entonces. Bueno, primero que nada, agradecer a la Sociedad de Medicina Legal, de Medicina Laboral y a CIPSA, y a las queridas colegas de Córdoba esta invitación. Como les decía Nilda, siempre acepto estas invitaciones porque para mí realmente es un placer, un disfrute compartir con ustedes estos temas que tienen que ver con la toxicología y con la salud pública. Es cierto que la experiencia que acumulamos en todo este tiempo como equipo aquí en Uruguay, que es muy similar a la experiencia acumulada
en los centros de toxicología y en las áreas de toxicología clínica de Argentina, es, bueno, todo aquel accidente vinculado a desinfectantes. Desinfectantes era ese tema, era la problemática venía de las intoxicaciones agudas por ingestión accidental en los niños, y bueno, algunos episodios, eventos de inhalación de compuestos de cloro o con amoníaco o mezclas de productos que generaban un cuadro agudo respiratorio, en general asociado al trabajo doméstico, en ambientes muy, muy pequeños, o incluso en trabajos de limpieza más empresariales, o incluso en el sector salud. Y uno podría buscar la información, y yo no tuve tiempo de revisarla para ustedes, porque es una información que está muy encriptada en viejos disquetes, pero creo que todos hemos vivido que cada vez que hay una epidemia o aparece el riesgo de contagio de alguna microorganismo viejo conocido o nuevo, aumentan esos episodios de intoxicación o de efectos adversos vinculados a un uso que en general tiende a aumentar en frecuencia, digamos, más personas lo utilizan, y tiende a aumentar en magnitud. Y además, ocurre en estas situaciones que el uso de estas sustancias comienza a requerir un conocimiento, un detalle del conocimiento de su preparación y su uso, que difícilmente está fuera del sector salud. Y sin embargo le decimos a la población que debe utilizar desinfectantes, que debe prepararlo de tal o cual manera, y le damos una serie de mensajes que notamos cuando vemos los accidentes, que no son tan fáciles de captar ni de aprender. El tema concentración es un tema que no es fácil de comprender para quien no está trabajando en esos temas particulares. El tema dilución, preparación, mantenimiento de una solución, en general tiende más a hacerse de forma intuitiva que basado en las técnicas apropiadas, que son las que se recomiendan. Y esto hace que la eficacia pueda ser menor, pero también hace que el riesgo pueda ser mayor, porque también sabemos todos los toxicólogos que hay una tendencia a creer que más es mejor. Y justamente con los desinfectantes no es así, pero también sabemos que más es siempre más riesgo de intoxicación. Vamos a ver la primera. En este caso, la presentación de Susana ha sido clarísima. Ella nos ha mostrado además la amplitud de conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desinfectantes. Lo ha puesto en el terreno de esta nueva situación COVID-19, y nos ha mostrado con claridad un poco la historia de esta propuesta de aerosolizar personas a través de estos dispositivos, cabinas, túneles o lo que sea. Yo tengo poco que agregar con respecto a eso. De hecho, aprendí mucho en el intercambio con CIBSA, con la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, tratando de encontrar justamente ese balance riesgo-beneficio de utilizar esas cabinas que aparecieron seguramente muy atractivas, no en vano. Se instalaron en tantos lugares antes de que pudiéramos dar un aviso y que llegáramos a la conclusión de que es mucho riesgo y ningún beneficio. Entonces, pensé que Susana tuvo la gentileza de mostrarme su presentación y decirme, bueno, sacá lo que tú quieras, si quieres hablar de alguna de estos temas. Y la verdad es que la presentación está tan bien que me daba pena sacarle nada para poder
incorporarlo en mi charla. Seguramente repetiré algunos conceptos, pero mi intención es hacer un poco de reflexión sobre el uso de desinfectantes en tiempos de pandemia. Y recordar que cuando existe un riesgo de epidemia, cuando está instalada una epidemia o cuando aparece una pandemia como esta, se genera también una infodemia. Se genera una información que corre por cientos de canales a la vez, y no toda la información que llega a la población es la información oficial. Porque la información oficial, por llamarla la información que proviene de la evaluación científica, en general no es tan fácil de leer, ni tan amigable para leer. Y a veces un mensaje como pasa por debajo de esta cabina y estará seguro, es un mensaje que realmente resulta atractivo para muchas personas. Por lo tanto, es importante estar atentos, y creo que los toxicólogos que estamos acostumbrados a ver el riesgo y a analizar el riesgo antes de que realmente se manifieste el daño, sabemos que esto es una de las causas que hace que estas técnicas no solo se propongan, sino que se instalen mucho antes de que un cuerpo profesional o científico dé una recomendación. En la siguiente les quería comentar lo que mencionó Susana. Hay elementos que son claros. Limpieza antes de desinfección de superficies no de personas, ningún desinfectante es un medicamento para ingerir o para inhalar, la desinfección se alcanza con concentraciones más bajas que las de los productos adquiridos, quiere decir que hay que prepararla, y ahí tenemos un riesgo tanto de inefectividad como de riesgo toxicológico, porque hay que reconocer las concentraciones y saber cómo diluirlas. Se dice que no hay que desinfectar pulverizando, que hay que aplicar con paños, que no hay que usar envases sin rótulos o envases de bebidas, porque eso lleva a accidentes, y que hay que mantener fuera del alcance de los niños como cualquier otro producto. Esto lo mencionábamos en el webinar, y claro, es interesante porque esta publicación que dice esto con tal claridad, que con estos argumentos simplemente ya estaríamos diciendo que no hay que utilizar estas cabinas para pulverizar o aerosolizar a las personas, pero claro, salió publicada el 15 de mayo. Y esto nos lleva no a una crítica por una publicación tardía, sino al reconocimiento de que cuando hacemos una publicación o un mensaje basado en el conocimiento científico, necesitamos revisar información, necesitamos ver y rever la información para poder dar un comunicado. Y si vemos en la siguiente, en general lo que nos pasa es que las personas tienen ideas mucho antes de que esto salga. La recomendación de CIBSA fue muy previa a esta recomendación que podemos considerar oficial. Entonces, una lección aprendida es que cuando hay pandemia y hay infodemia, muchas veces la información de origen dudoso gana los canales de información de las personas, más hoy con todo lo que es las redes sociales, y llega mucho antes a las personas que la información oficial. Por eso me parece bien importante que cuando hablamos de desinfectantes y conocimiento que tenemos sobre ellos, cuando se presentó en Uruguay la primera, podríamos decir, situación conflictiva con empresas que llamaron al Centro de Toxicología para hablar con su dirección, porque habíamos firmado el comunicado de CIBSA,
nosotros en realidad en ese momento dijimos, bueno, vamos a revisar nuevamente la pelota al piso, porque el juego está un poco violento. Y entonces recordamos que mucho antes que el COVID sabíamos que hay que limpiar con agua y jabón como un primer paso esencial antes de usar una desinfección. Ese dato nomás ya es definitivo, ¿verdad? No. Lo otro que ya sabíamos era que las soluciones desinfectantes duran poco tiempo, o sea que hay que recambiarlas y reprepararlas. Y algunas de las cabinas sanitizantes que se ofrecían en Uruguay, te la daban armada y te daban como un instructivo para que algún empleado del supermercado hiciera toda la preparación. O sea, ya ahí teníamos un espacio de riesgo bien importante. Lo otro es que sabíamos que la misma solución se contamina con el tiempo. Que dura poco significa que pierde eficacia, pero que se contamina. Y que además los recipientes que la contienen, cuando se cambia la solución, deben ser lavados exhaustivamente, porque si no contaminan la solución. Y entonces encontramos una situación que teníamos en Uruguay hace 4 o 5 años, en la cual el hipoclorito de sodio que había comprado un centro asistencial estaba contaminado con microorganismos. Entonces, en realidad, esos datos ya los conocíamos previamente y sabíamos que entonces no es tan fácil preparar una solución apropiada, con la duración apropiada, para aplicar incluso sobre superficies. Lo otro que sabíamos muy bien es que la concentración y el tiempo son críticos para la eficacia. Y que sabíamos, porque hay publicaciones de hace muchos años, que en espacios o superficies la aplicación rutinaria mediante aerosolización o niebla, entiéndase en términos comunes fumigación, no se recomienda. Todo esto se conocía previo al COVID. Y creo, y fueron los datos, como lo comentaba Susana García, claves para la decisión que fue tomando CIBSA y para la evaluación de riesgo de esta nueva iniciativa de rociar personas con desinfectantes. En la siguiente, vemos que además hay instrucciones. Las instrucciones para preparar las soluciones desinfectantes en establecimientos de salud que tiene OPS son pre-COVID, porque obviamente en los establecimientos de salud hay una larga trayectoria, hay comité de infecciones, hay expertos en el manejo de infecciones que ya sabían cuáles son estas concentraciones, ¿verdad? Partiendo de un 1%, de un 3%, de un 4%, etcétera, y las formas de preparación. Pero es bien interesante que las instrucciones para prepararlos y manipularlos en forma segura refieren al uso de protección personal. Es el primer punto que ponen. Para preparar y usar soluciones con una concentración para preparar una dilución, hay que tener precaución. Por lo tanto, creo que es claro que si tenemos que tener una precaución es porque estamos teniendo un riesgo. Y el riesgo, ya lo mencionó, vamos a ver la siguiente. Ya lo mencionaba Susana claramente. También hay el CDC, que ha sido el CDC de Estados Unidos, que ha sido obviamente una referencia muy importante para la toma de decisiones, porque es una agencia que está preparada para estas situaciones y por lo tanto siempre, digamos, son las referencias que uno toma son OMS, OPS, CDC, aunque puede haber otras, sin duda también muy útiles.
habla de pasos, ¿verdad? Pasos para el uso seguro y efectivo de los desinfectantes. La palabra seguro no es un adorno, es que realmente deben usarse con cuidado. El problema que nosotros observamos es que en épocas de pandemia o de riesgo de epidemia, lo que ocurre es que las personas tienden a preocuparse más por la efectividad que por la seguridad, lo cual es absolutamente razonable y más aún teniendo en cuenta, bueno, las características de esta pandemia, el grado de transmisibilidad del COVID, mucho más que su gravedad, pero sí el grado de transmisibilidad. La siguiente. Estos son, están disponibles en internet. El problema es cómo comunicar el riesgo de este uso. Si tenemos que usarlo de forma segura para promover que el uso sea realmente eficaz, beneficioso para evitar el contagio, hay que tener en cuenta que las personas se preguntan muchas cosas, como cuál es el mejor, cuánto usar. También se preguntan cuál es el más económico, si está listo para usar, si lo tiene que preparar. Muchas personas escuchan que hay que preparar el hipoclorito, pero lo usan concentrado, y ahí es donde vemos muchos de los episodios de efectos adversos en los centros de toxicología. La gente se pregunta si se puede lavar con desinfectantes, ¿verdad? O rociarse con desinfectantes. Por lo tanto, toda esta información siempre está teñida de la oferta comercial, que va mucho más rápido que las recomendaciones basadas en la evidencia. Y esto a veces es un peso importante para la población en general, no tanto para los trabajadores de la salud, que tienen muy buena capacitación y además una histórica capacidad de prepararse para estas situaciones. En la próxima quería mostrarles esta diapositiva que en realidad muestra que para instituciones que se preparan como escuelas o lugares de trabajo, es probable planificar, es posible planificar cuál es la sustancia que vamos a usar, cómo la vamos a preparar, seguir los instructivos adecuados. Pero cuando se habla de lugares de trabajo más pequeños, o estamos hablando de trabajadores domésticos, o de pequeños edificios, recurrir a los productos que están en el mercado hace que no le resulte tan fácil estos esquemas de dilución. Y ni hablar cuando lo que se ofrece son envases de emergencia. Entonces, yo los invito a ver a la izquierda este envase de emergencia que se puede usar o para thinner, o para guarrás, o para hipoclorito, o para aceite de linaza. O sea que en épocas de pandemia muchas veces se justifican presencias de productos que no dan ninguna certeza porque no tienen ninguna etiqueta. O las etiquetas se presentan con mensajes diferentes. Estas tres primeras etiquetas son de hipoclorito de sodio, y bueno, una es al 3%, una dice que es 40 gramos por litro. Las personas, los trabajadores comunes, que no trabajan específicamente capacitados para limpieza, seguramente no tengan ni idea de eso, qué significa, si es 1, 2, 3, 4, 5%. Y también hay otros que dicen que tienen 25 gramos por litro. O sea que esta recomendación de que si es al 5%, a veces ese 5% no se encuentra en la etiqueta. Ni hablar que a veces le venden otra cosa que ni siquiera es hipoclorito. Entonces hace que el trabajador que no está en una institución que planifique este trabajo, realmente está muy sometido a cometer errores por falta de eficacia o cometer errores por riesgo de utilizar soluciones más concentradas. En la siguiente, podemos ver la otra.
quería un poco, siguiendo el pensamiento y los datos que nos daba Susana García, nosotros recibimos muchísima propaganda, ¿no?, sobre estas cabinas. Elegí esta porque era de las más bonitas, de las más modernas, y además porque era la que tenía mayor cantidad de detalle. Entonces, uno de los detalles que ofrecía era que la solución desinfectante utilizadas eran diversas, o sea que lo dejaba un poquito a criterio del usuario. Por otro lado, decía que el tiempo de circulación, esta es la cabina más grande, era entre 7 y 30 segundos. Bueno, Susana les habló de los minutos. Depende obviamente de la concentración, de la sustancia que estamos utilizando, pero EPA establece que los desinfectantes es el tiempo de contacto mínimo para ser efectivos en la inactivación del virus, es entre 5 y 10 minutos dependiendo de la concentración. Se refiere en este caso al hipoclorito. Y también al amonio cuaternario. Y bueno, creo que se desploma la pretendida eficacia cuando realmente se habla de tiempos. Pero en cuanto al riesgo, quería resaltar que también la información que dio este proveedor dijo que su producto era tan bueno que el aerosol aseguraba un tamaño de gota menor a 10 micras, lo que hacía que eso penetrara en la ropa de las personas y lo hiciera altamente efectivo. Vamos a ver la siguiente. Información que, confieso, no encontramos en otros de las propuestas que estuvieron circulando. Los desinfectantes tienen un riesgo inhalatorio importante cuando son inhalados. Hay dos propiedades de las sustancias que lo hacen de riesgo inhalatorio: la solubilidad que tienen en agua y el tamaño de la partícula, en este caso un aerosol líquido. Los tamaños menos de 10 son los que ingresan a la vía respiratoria y alcanzan en general la vía respiratoria superior. Y lo otro es que se solubilizan. La mayoría de los compuestos clorados son de alta solubilidad, el ozono es de mediana solubilidad, pero se solubilizan en la vía respiratoria y generan nuevos productos. En la siguiente, podemos ver que si estos productos alcanzan la vía respiratoria, podemos prever que va a haber síntomas respiratorios. Vamos a la siguiente. Ya mencionó Susana que son todos irritativos. Todos los productos químicos desinfectantes son irritativos porque son sustancias altamente reactivas. Incluso hay estudios que analizan sustancias altamente reactivas inhaladas como un riesgo ocupacional. Y claro, para ser desinfectantes tienen que ser altamente reactivos. Y por lo tanto, la irritación es segura. La irritación ocurre sobre la piel, pero sobre todo ocurre sobre las mucosas. Y el aparato respiratorio tiene una particularidad en la quimiorrecepción de sustancias reactivas o irritantes, como las llamamos en general. Y muchas veces la manifestación clínica es la rinitis, la tos, estornudos, o incluso desencadenar ataques de asma o crisis de broncoespasmo. Nosotros sabíamos esto, porque la población más expuesta, que son los trabajadores que realizan limpieza y desinfección en edificios, en hogares y particularmente en hospitales,
tienen un aumento de la incidencia de estas afecciones irritativas por el uso de estas sustancias en forma repetida, en una magnitud importante, muchas veces en ambientes calefaccionados o en ambientes pequeños. Quería mencionar, porque esta foto me trajo un poco ese recuerdo, que no es poco que estas afecciones se vean sobre todo en mujeres, porque hay una perspectiva de género que hay que tener en cuenta, que en general la limpieza, tanto en hospitales como fuera de hospitales, la limpieza doméstica, y el trabajo con desinfectantes en enfermerías de los hospitales es un trabajo con una gran carga de mujeres, o sea, es un trabajo que aún hoy predominan las mujeres. Y entonces hay un interesante reporte de OPS para tener en cuenta previo al COVID, sobre cómo estos temas impactan sobre todo en la mujer. Pero este fue un comentario entre paréntesis, al margen, que no quería olvidar, porque esta foto es una trabajadora de un centro asistencial que me recordó esa situación. Vayamos a la siguiente. Ya estamos finalizando. Pasamos a la siguiente. Estos dos signos son los signos de la clasificación GHS, que habla de que una sustancia es corrosiva o irritante, y ya mencionó Susana, y yo repetí un poco que todos son irritativos. Pero quería mencionar qué significa la irritación, porque la irritación uno lo asume como un grado menor de corrosividad, pero lo que en realidad asume es que es un daño tisular, ¿verdad? Un daño de la célula, de la membrana, un daño estructural. Sin embargo, la irritación, antes que ser una irritación tisular, es una irritación sensorial. Y la irritación sensorial no siempre se manifiesta por un síntoma en el mismo momento en el cual se está inhalando la sustancia, pero sí la irritación sensorial genera sintomatología, y si se repite y se prolonga, puede llegar a generar una hiperreactividad de las personas que están sometidas a esa irritación sensorial. Tan importante es esta irritación sensorial que ocurre antes del daño tisular, de lo que llamamos irritación tisular, es que el 40% de los límites ocupacionales se establecen para la irritación sensorial. La irritación sensorial significa el estímulo trigeminal, de las terminales trigeminales, que se encuentran en la vía respiratoria superior. Esa es la vía de irritación sensorial principal. Y lo que ocurre son reacciones reflejas, por un lado, la más común, el estornudo, pero también reacciones de defensa, que son liberación neurogénica de mediadores inflamatorios. Si esto ocurre en la primera línea de defensa, que es la vía respiratoria superior, lo que se afecta es justamente esta capacidad. Si nosotros tenemos irritación sensorial a este nivel, aumenta la vulnerabilidad a la infección, porque se pierden los mecanismos de defensa. Esto ocurre en concentraciones más bajas que las perceptibles. Me refiero a las perceptibles por el olor. El olor es otra sensación y ocurre muchas veces en situaciones en las cuales esta irritación sensorial ya ha ocurrido. Y no siempre es parte de la percepción. Por lo tanto, esto es bien importante, porque cuando hablamos de que estas sustancias aerosolizadas sobre personas pueden generar irritación,
significa que pueden generar irritación en concentraciones bajas, irritación sensorial, y esto implica una pérdida de la capacidad de defensa de la vía respiratoria, que vaya que si en este momento de pandemia por el COVID-19 necesitamos protegerla. La siguiente. Es un hecho que se encuentra un aumento de síntomas cutáneos, dermatitis, aumentos de crisis de broncoespasmo, aumento del diagnóstico de asma del adulto en personal que trabaja diariamente con desinfectantes. Es cierto que hay personas más vulnerables por polimorfismos genéticos, y esto es resultado de una revisión del año 2017, pre-COVID, por lo tanto los trabajadores que utilizan desinfectantes están en mayor riesgo. Y también recordar que los niños expuestos a irritantes en el aire presentan síntomas de broncoespasmo con mucha menor dosis y menor tiempo de contacto, debido básicamente a un elemento físico, estructural, que es el menor diámetro de su vía aérea. Por lo tanto, para el caso de los niños, el uso de cámaras desinfectantes, como fue promovido y realizado en muchas instancias, es un daño directo a su vía respiratoria. La siguiente. Muchas gracias por estar atentos, y bueno, quedo expectante a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Amalia. Excelente tu presentación también. Lo mismo debe opinar Susana Chinelli. Yo quiero que las que han sido contestadas las preguntas no las vuelvan a preguntar. Y acá hay varias de tu presentación y otras de Susana. Así que le damos la palabra para las preguntas. Va a decir Susana cuánto tiempo tenemos, y lo importante de esto que quiero aclarar, que de 180 participantes todavía, y se han quedado al final, casi 160, 158 participantes. Y esto habla de un trabajo en conjunto y de lo importante que ha sido esta disertación. Bueno, le damos, Susana, empieza a ver cuáles son las preguntas. Ayúdame en eso. Sí. Gracias. A ver, ¿quién quiere hacer preguntas? Porque como dice la doctora Gay, muchas ya han sido contestadas a través de las dos disertaciones. A ver, ¿quiere alguien, si valen levantando la mano, o... A ver. Doctora Melano, ya quedó su respuesta, o quiere aclarar algo más. Susi, si me permitís, la doctora epidemióloga del Círculo Médico, la doctora Iled Selén, que es un gusto tenerte, Selene, decía que cómo puede ser que se usen en ciertos lugares, como habían mostrado, y que no se prohíban. Bueno, acá hay que no escuchen a la gente que maneja este tipo de cosas. Yo tengo que aclarar que fue presentado al Ministerio de Salud, y el doctor Cardoso se hizo eco de esto como legislador y como la municipalidad. Y ahora, la semana que viene, se va a proponer un decreto de prohibición en la Municipalidad de Córdoba, avalado por nuestro viceintendente, para el no uso de las cabinas. Pero esto es una cuestión escrita, pero ya el COE y el ministro de Salud, como la municipalidad, devolvieron las cabinas que les habían regalado. Entonces creo que de a poquito uno va interesando a la gente y viendo que las sociedades científicas están haciendo mella, y bueno, y son importantes consultas. Pregunta la doctora Folino, las cabinas con glutaraldehído, que es cancerígeno. Sí.
Creo que las mencionó Amalia, para que conteste Amalia si quiere, si no Susana. En realidad es independiente de cuál es el desinfectante que estén promoviendo. El glutaraldehído es un desinfectante que se usa a nivel hospitalario en condiciones muy específicas para materiales que en general se producen en el paciente, en fin, es muy utilizada en neurología, pero digo, hay normas para utilizarlo, hay que utilizarlo bajo ventilación, extracción localizada, en fin. El concepto es el mismo, ningún desinfectante en ninguna cabina. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Yo creo, sí, acá también tenemos un problema, bueno, hubo muchos problemas porque al principio se desinfectaban a las calles, hacía problema con el municipio, nadie sabía decir si estaba bien, si estaba mal. Hay un veterinario que es el que arma los protocolos, y él fue el primero que nos decía que el amonio cuaternario, es más, nos rociaban, en época que acá tuvimos digamos, el virus que es circulatorio, entonces nos rociaban todo de delante hacia atrás, no podíamos entrar al hospital si no nos rociaban con el amonio cuaternario. Y ahora lo mismo, hay un triage donde cada gente que entra, levantamos los pies y nos tiran amonio en los zapatos, que yo no entiendo para qué, le pregunto, y es como un protocolo que tenemos. La gente que está en primera línea, donde están la gente internada, aparte del equipo, las enfermeras, bueno, yo que hago los ingresos a esta gente, están todas, obviamente, con su garganta, cuando le hacemos el examen físico se nota irritada, y dice que no aguantan el olor y que tienen que estar con todo el equipo, más todo ese amonio que a cada rato tienen que estar tirándolo con la mochila. ¿Cómo hacemos para que entiendan que eso entonces no está bien? O que es tóxico. Todos los días es así. No sé, Susana, ¿querés contestarle? Si quieren, comento. Nosotros hemos tomado distintas acciones como Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Sabemos que en los distintos, esto mismo que comentaba Nilda, está ocurriendo en algunas otras jurisdicciones. El Ministerio de Salud de San Juan, por ejemplo, se expidió al respecto y también sacaron una declaración de no recomendación. El problema es que hay un vacío legal en relación a esto. O sea, la máxima autoridad nacional en alimentos, medicamentos y tecnología médica, que es en la que recae la autorización de los productos desinfectantes, antisépticos, todos estos productos de los que hoy hablamos se registran y pasan por una evaluación de riesgo y se aprueban en la ANMAT. Sin embargo, las cabinas sanitizantes, estos dispositivos no están reglamentados en ninguna parte. Entonces, yo asumo, digo porque soy médica, no soy abogada, y no me cabe a mí la interpretación jurídica de las normas, pero se me hace que en ese gran paraguas que tenemos normativo que dice que lo que no está prohibido está permitido, y no están prohibidas, están no recomendadas. Entonces, al no haber una prohibición, nadie tiene poder de policía para ir a retirarlas. Llegado a este punto de análisis, nosotros como Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y a partir de numerosos pedidos y reclamos y consenso de nuestros miembros, hicimos una presentación al Ministerio de Salud pidiendo la prohibición.
y dado que tampoco hubo ninguna medida, lo pedimos al Ministerio de Salud de la Nación y lo pedimos al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ninguno de los dos casos tuvimos respuesta hasta ahora, y la semana pasada presentamos un pedido de medida cautelar al Poder Judicial ante un tribunal, ante un juzgado contencioso administrativo, para que el Poder Judicial le pida al Ministerio de Salud que haga esta resolución de prohibición. Me parece que nosotros hicimos esto porque en realidad, muchos de nuestros miembros, conocidos y colegas, le recomendaban a las personas que hacían tu pregunta, presente un recurso de amparo, porque la realidad es que cualquiera de nosotros puede negarse a que lo rocíen con un producto de efectividad no demostrada y nocivo para la salud. El argumento, de muchas personas con las que hemos hablado aquí, en Panamá, en Guatemala, en Perú, es que ya habían proliferado los talleres y fábricas que se habían reciclado para, en el medio de la crisis económica, fabricar desde alfombras sanitizantes que te permiten limpiarte los pies antes de entrar a tu casa o a tu lugar de trabajo con soluciones de amonio cuaternario, como si en realidad la fuente de exposición fueran los zapatos, ¿no? Y estos arcos y cabinas. Así que estamos en esa situación, me parece que desde lo individual podemos hacer una denuncia, podemos llegar al recurso de amparo, que es algo muy dificultoso, esperar que haya una prohibición por parte de la autoridad sanitaria, una medida cautelar por parte de la justicia. Muchas gracias, doctora. Entonces lo único, me quedaría a mí una duda, porque que también mucha información que desinforma, ¿no es cierto?, que he tenido yo, lo único efectivo, digamos, es el lavado con agua y jabón, como nos han dicho siempre, y bueno, la superficie con lavandina y con los detergentes, como usamos comúnmente, digamos, en nuestros domicilios, sería. Exacto, ahí vi una pregunta interesante que dicen, bueno, ¿y con qué puedo limpiar el teclado de la computadora? La verdad es que el teclado de la computadora o el teléfono celular, si es de uso único, tampoco es necesario estar desinfectándolo cada rato. El problema es cuando el uso es compartido y uno comparte el uso con personas que no sabe si no están transmitiendo el virus. Y en ese sentido, lo que en general siempre se pudo usar antes de la existencia de la COVID-19, para limpiar una pantalla de una computadora o la pantalla del teléfono celular, eran soluciones de alcohol isopropílico. Esas soluciones de alcohol isopropílico, hoy son uno de los agentes identificados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos como viricida y eficaz contra el SARS-CoV-2. Así que me parece que esto es como lo más demostrado que no daña los aparatos electrónicos, ¿no? Gracias, doctora. Ahí me dicen, disculpe, que lavandina y detergente no, obviamente no lo mezclo, pero yo digo para limpiar y... No, obviamente no. Gracias. Cristian Mosca, ¿está, doctor, por ahí? Oye, se nos fue. Buen día, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Cristian, perfecto. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Estoy acá escuchando atentamente. Hacé la pregunta que habías hecho sobre el agua electrolizada. Sí, justamente acá están queriendo utilizar el agua electrolizada neutra como un elemento para refrigerar lo que es la turbina. Yo sé que el agua electrolizada neutra es la obtención de cloruro de sodio con agua ionizado y obtienen ácido hipocloroso. Y el ácido hipocloroso es tóxico como producto.
Entonces la pregunta mía es, no, a ver, el uso de ese elemento, que es el agua electrolizada neutra, porque la venden así, no la venden como ácido hipocloroso. ¿Se puede utilizar como refrigerante en los sistemas de turbina que tenemos otros odontólogos? Como refrigeración de fresa, por la cual la persona no solo puede llegar a tragar ese producto. ¿Llegan a escuchar? Sí. Realmente no sé, digamos. Digo, si el ácido hipocloroso no está aprobado para uso sobre personas, al igual que todos los que mencionamos, ¿sí? Hoy el ácido hipocloroso también me llegó una consulta por el uso en una fábrica de harina, que querían rociar los envases de harina antes y después del envasado. Bueno, parece que lo quieren usar para muchas cosas. Me parece que hay que consultar a la autoridad que corresponde. En general, todos los que hoy están promoviendo el uso de ácido hipocloroso te dicen que está aprobado por la ANMAT. Pero las aprobaciones por la ANMAT son aprobaciones puntuales para determinados usos bajo determinadas condiciones. No es que está autorizado por la ANMAT para lo que se te ocurra. Entonces, así como en un momento recomendaron el dióxido de cloro que había que tomárselo para prevenir la COVID-19, a mí me parece que siempre que estemos hablando de contacto de mucosas o de ingesta por parte de seres humanos de estos productos, yo primero diría que no, y después investigaría un poquito, porque la verdad es que no sé si se puede usar en las turbinas y después lavar la turbina y que no queden residuos para trabajar, para el trabajo. La verdad es que no conozco, por eso empecé diciendo no sé. Digamos, primero te diría que si la gente va a tener contacto, yo diría que se aplica a lo que ya dijimos para todo. El justificativo, perdón, doctora, el justificativo es que en algunos enjuagues bucales lo están usando a las 2 partes por millón el ácido hipocloroso. En algunos enjuagatorios bucales. La FDA marca que en lo que es alimento y esas cosas se puede utilizar hasta 60 partes por millón. Entonces están con este tema que me viene haciendo ruido hace un montón ya de tiempo. Entonces, a ver, el uso, es decir, hay muchas fábricas en el mercado, como el mercado avanza mucho más rápido que la ciencia. Yo lo que observo es que, como siempre vengo diciendo hasta ahora, el mercado atropella la ciencia y la ciencia va muy atrás, pasos lentos, investigando todas estas cosas que saca el mercado. Entonces, en la desesperación de los profesionales odontólogos de volver a poder trabajar, porque nosotros generamos mucha aerolización, todos los instrumentales nuestros generan mucha aerolización en forma constante, si no, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces hablaban de esa agua electrolizada neutra, lo hablan de esa forma, AEA se llama, la abreviatura es AEA. Por ese motivo era la pregunta mía. Una consulta. El tema de lo que es la desinfección en diferentes municipios, yo estoy desde Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El municipio, cuando empezó todo el tema de cuarentena, empezó a desinfectar las diferentes vías de circulación con una sustancia, entiendo yo, que debe ser agua y lavandina. ¿Eso qué efectividad tiene en el tiempo? Y para la aplicación de espacios abiertos, puede ser agua y lavandina o puede ser otro tipo de sustancia en cuanto a la perduración en el tiempo y la efectividad. ¿Ustedes qué opinan respecto a este tipo de práctica en espacios abiertos que ingresa todo el mundo, así como también otra persona preguntó, el tema de las unidades, cuando uno ingresa a un municipio y te rocían un producto para desinfectar de manera en el tiempo, ¿no? Que perdure en el tiempo? Tuvimos una consulta por parte de un cuerpo de bomberos voluntarios que habían iniciado una campaña en el municipio, habían conseguido los donantes, se habían comprado los equipos, y todas las tardes una dotación salía a las calles y desinfectaba
todos los lugares públicos, sobre todo los de más tránsito, las entradas de los bancos, de los lugares que estaban habilitados por ser actividades esenciales. Y lamentablemente tuvimos que decirles que la Organización Mundial de la Salud se pronunció públicamente diciendo que no tenía sentido la desinfección de calles, plazas, pisos de y de espacios públicos, porque el riesgo de transmisión del virus desde esas superficies era despreciable. Entonces, no se justificaba la acción, ni, digamos, ni las consecuencias ambientales que puede tener estar esparciendo desinfectante en, digamos, espacios públicos, ¿no? Así que bueno, fue muy triste porque estaban sumamente entusiasmados los chicos con todo lo que habían conseguido al respecto, pero la realidad es que no sirve. Bueno, excelente las dos disertaciones. Muchísimas gracias, es el comentario de todos, muy agradecidos. Gracias a la doctora Gay también por aceptar trabajar juntos, me parece que es una excelente opción. Y a la Sociedad Iberoamericana también, muchísimas gracias porque también estoy participando con ellos y todos los días aprendemos algo nuevo. Así que bueno, muchas gracias, Susana, Amalia. Gracias. Yo también Susana, quiero decir una cosita más. Amalia, muchísimas gracias por haber estado. Para todos los que necesitan documentación porque quieran impulsar en el lugar donde trabajan una medida que permita protegerlos del uso indiscriminado de estos desinfectantes, la Sociedad Iberoamericana ha compilado todos los documentos de los que les hemos hablado en nuestra red, en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestra página de Facebook, están los documentos a los que hemos hecho referencia, y me parece importante que quien quiera pedir en el lugar donde trabaja que se proteja la salud del resto de los trabajadores o de las personas que acceden al lugar, lo pueden hacer, digamos, con toda esta documentación de respaldo. Así que no duden en contactarse a través de Susana Sinelli, a través de Nilda Gay, o, digamos, en los correos electrónicos que están al final de mi presentación, y nosotros les enviamos toda la documentación de respaldo que necesitan. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, no va a haber... Muchas gracias, doctora. No va a faltar la oportunidad, seguro, nuevamente, y vamos a hacer otra charla. Un gusto, como siempre, doctora. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Perfecto, dale, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a ambas doctoras. Lo que nos cuentan que 27 en este reporte, con el total del día son 35 actuales. Por favor. Mirar la foto como se ve. Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No me te digo que ya terminó? Agustín Soto. ¿Agus también se reunió? Bueno, sabía que Agus tenía que...